pesos con manzanas. No puedo yo sumar pesos con manzanas, por eso tengo que traer todo a pesos hoy. Y ahora sí, ya cuando son pesos, pesos verdaderos, pesos de hoy, ya puedo sumarlos, restarlos, hacer esas sumas y restas, ¿verdad? Y eso, cuando yo sumo y resto, cuando yo le resto a los ingresos actuales, ya me traje todo el futuro hacia el día de hoy, y también todos los gastos que casi siempre son más actuales que futuros. Cuando tengo todos esos gastos y hago esa resta, pues eso yo le llamo el valor presente neto, ¿verdad? Y el valor presente neto no es otra cosa más que decir, si todo ese dinero que voy a obtener en el futuro, ¿cuánto representa hoy versus mis gastos? El costo-beneficio es positivo, o sea, positivo hacia el beneficio, el ingreso, pues quiere decir que el proyecto vale la pena, porque todos mis ingresos futuros están pagando mis gastos. Y cuando los ingresos pagan los gastos, nada que no sepamos, nada que no nos diga la intuición, pues yo le entro, ¿verdad? El truco aquí, el truco aquí es que cómo yo traigo ese famoso filtro, cómo traigo yo los flujos futuros al presente. Ese es el truco y ese es donde en gran medida cuando estamos viendo un proyecto para financiar en un comité o ya los resultados en un consejo, ese es donde regularmente hacemos las preguntas, ¿verdad? ¿Qué tasa estás utilizando para traer esos valores futuros a pesos de hoy? Y ahí es donde entra una discusión en donde uno puede decir, oye, estás tomando una tasa que no refleja muy baja, no refleja al inversionista, una tasa muy alta, etcétera. Regularmente, el promotor del proyecto, del negocio nuevo, pues va a tratar de poner una tasa requerida baja, porque una tasa requerida baja hace que no descuente mucho valor al futuro, ¿verdad? Entonces, por ahí, ese es uno de los temas que quería subrayar, tener cuidado, ¿verdad? De sí cuestionar, analizar que esa tasa la que yo utilizo para traer a pesos actuales esos valores futuros sea lo más representativo de lo que el inversionista, los accionistas están pidiendo, ¿verdad? O en ese sentido. Y el otro, entonces el valor presente neto se convierte en la clave para tomar las decisiones. El otro concepto que es muy utilizado, es la famosa TIR o tasa interna de retorno. Y la tasa interna de retorno, yo la percibo como que es el rendimiento que yo, si me hablara el proyecto, si yo al ver los números, al ver las proyecciones de cuánto, las ventas, ¿verdad? Y las proyecciones de costo y cuánto va a ser mi flujo libre, ¿verdad? Después de pagar todos los gastos en esta nueva empresa, este nuevo proyecto. Si ese proforma, si esos numeritos en Excel me pudiesen hablar y me dijeran, yo tengo un rendimiento de X y yo no le hago nada, nada más lo escucho al Excel que me hable, esa sería la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es el rendimiento sin que yo le meta ninguna información, yo no lo manipula, solito me va a decir el proyecto, yo te voy a dar un rendimiento del 18-20%. Ese rendimiento no cambia y no lo puedo yo cuestionar, ¿verdad? Como un rendimiento que me está diciendo el propio proyecto. O sea, no depende, lo que quiero decir es, no depende de la tasa que los accionistas, que del rendimiento requerido de los accionistas. La tasa interna de retorno es la tasa propia del proyecto, la que me da el proyecto y me dice, y esa es única, esa no cambia. El valor presente neto, en cambio,
Puede cambiar dependiendo de la tasa que yo le esté utilizando para descontar esos valores futuros. Entonces, por eso, por su simplicidad, es muy usada la TIR. Sin embargo, desde un punto de vista, digamos, técnico, es una tasa que es muy frágil en el sentido de que si empezamos a tener gastos en el futuro, se dice, hay flujos positivos y negativos, pero la hace frágil y ya no sirve. La tasa interna de retorno solo sirve, básicamente, cuando todos los gastos van al principio y todos los ingresos van en el posterior. Entonces también hay que tener cuidado cuando nos presentan un proyecto y me dice, esta tiene una TIR de X, ¿verdad? Es la tasa. Y yo le digo, oye, ¿y no estás considerando gastos, digamos, gastos de mantenimiento mayor en una empresa? Gastos de algún tipo en el futuro. Sí, pero yo saqué esa TIR y me la dio Excel. En ese momento ya está flaqueando el análisis de la TIR, porque la TIR es tan simple y al mismo tiempo tan frágil que no permite que haya estos cambios. Y hay otros temas un poquito más técnicos, digamos, más matemáticos, ¿no? Porque que la hacen endeble, pero también muy sencilla, y no las del Excel. Entonces, lo único que quiero subrayar es, tenemos que tener un poco de cuidado cuando observamos una TIR, porque hay supuestos atrás que la hacen más rígida, más frágil, que en el caso del valor presente es extremadamente flexible. Y por eso nos inclinamos más a utilizar al valor presente neto como criterio de decisión si le entro o no le entro al proyecto o a hacer la nueva empresa, que la TIR. Sin embargo, siempre usamos las dos cuando son, digamos, para complementarnos. Y las dos son consistentes. Cuando el valor presente neto es mayor que cero, quiere decir que la TIR está por arriba, la TIR, la que me proporciona el propio proyecto, está por arriba de la tasa requerida por los accionistas, ¿no? Entonces, es consistente, nada más siempre tener ahí por ahí de cuidado de que la TIR no hay que tenerla tan en alto porque es frágil, ¿verdad? Pasamos a la siguiente lámina, y aquí está un ejemplo muy sencillo. A ver si Rey, ahí te pido por favor la siguiente lámina. Y este es un ejemplo, ¿no? De cómo, y aquí nada más quiero subrayar un tema. Esta es una empresa que tiene 10 millones de ventas anuales. Y los directivos son optimistas, dice, sobre el crecimiento del mercado y están pensando en aumentar su capacidad de la planta. ¿Verdad? Y las máquinas para aumentar la capacidad de producción cuestan 6 millones. El director estima que con esta máquina el flujo de efectivo, o sea, las ventas van a aumentar en 2.2, bueno, el flujo de efectivo, el neto de venta, el neto va a aumentar en 2.2 millones anuales. ¿Sí? Entonces dice, la máquina tiene una vida útil de 6 años. No le ponemos valor de rescate en este ejemplo, obviamente en modelos Excel, en modelos financieros más sofisticados, tenemos que poner todo lo que regularmente hacemos. Aquí en este ejemplito, nada más quiero subrayar ahí un punto. Entonces los accionistas de esta empresa dicen, sí, le dicen al director de finanzas, sin embargo, requerimos que dé mínimo un 18% de rendimiento. ¿Sí? ¿Qué es? 18% es una ganancia en promedio de 180,000 pesos por cada millón invertido. Y van a meterle 6 millones, ¿verdad? En promedio por año. ¿Sí? Eso es un rendimiento requerido, ¿no? Y entonces aquí lo que quiero subrayar es que si percibimos acá, digo, si vemos acá arriba que las ventas actuales son 10 millones y las ventas van a aumentar en 2.2 millones, lo que vamos a evaluar es los 6 millones que me cuesta la máquina contra el efectivo adicional, que son los 2.2. A donde voy es, tal como lo dijimos, los 10 millones de ventas no aparecen en el análisis.
solo aparece cuánto voy a gastar adicional, 6 millones la máquina, y cuánto voy a recibir adicional por esos 6 millones. Entonces yo desaparezco de este análisis. Si ustedes lo ven aquí, no aparecen los 10 millones que vienen en la primera línea, son irrelevantes para mi evaluación de este proyecto, en donde se va a comprar una maquinaria de 6 millones y la estimación es 2 millones. ¿Sí? En este caso, sacamos los flujos, ahí están en negrillas. La línea de abajo dice el valor presente de los flujos. Obviamente 6 millones de hoy son 6 millones de hoy, esos no cambian. Y después los 2 millones que voy a recibir, ¿no? Al cierre del primer año, pues equivalen al día de hoy, 2.2 millones de pesos dentro de un año, perdón, equivalen a 1.86 millones el día de hoy. Y mientras me voy alejando, tomamos los ingresos en el año 4, los 2.2 millones del año 4 son equivalentes a tener hoy 1.13 millones. Ese es el valor presente de mis ventas. Los 2 millones, ¿verdad? Pues valen mucho menos. Ya en el año 6 solo valen 2 millones, 2.2 millones al final del año 6, va a valer 810 mil pesos, ¿verdad? 0.81 de millón, 810 mil pesos. Entonces, le digo al Excel que me calcule el valor presente neto y me sale en 1.7 millones. Uno puede pensar, oye, pero eso es menos de los 6 millones. Voy a invertir 6 y voy a sacar 1.7. No es así, ¿verdad? Uno invierte 6 y uno va a recibir 7.7, ¿verdad? Si yo sumo todos estos números del valor presentes, me deben sumar 7.7. Entonces, todas las ventas, ¿cuánto valen todas las ventas futuras al día de hoy? ¿Cuánto es equivalente? 7.7. ¿Cuánto vale la máquina? 6. Entonces, 7.7, que vale todo lo de lo futuro en pesos de hoy, 7.7, menos 6, me queda 1.7. 1.7 es lo que me quedó en la chequera, lo que me sobró, lo que tengo en la chequera, ¿verdad? Después de pagar los 6 millones. Por eso, aunque sea muy pequeño el número de valor presente neto, puede ser un peso, pero es un peso arriba de los 6 millones. Eso es lo relevante, ¿sí? Aunque uno vea pequeño el valor presente, siempre que sea positivo significa que es lo que me sobró en la chequera. Entonces, pues, si me sobra un peso, digo, es exagerado, pequeño, ¿verdad? Pero si tengo un valor de 1.7, quiere decir 1.7 por arriba de los 6 millones. ¿Sí? Para no decir, oye, ¿cómo que gasté 6 y obtengo 1.7? No, gasté 6 y obtuve 7.7. Me sobró 1.7 después de pagar los 6. En valor presente todo. Y la TIR es 29%. Un proyecto de este tamaño, con estos números, me da un 29% de rendimiento. Entonces, debe ser consistente que está por arriba del 18, este 29 es mayor al 18, el 18 que me piden los inversionistas, si no, no le meten lana, ¿verdad? 29 está por arriba, quiere decir que si invierto, el valor presente neto es mayor que 0, si invierto y recupero, en términos también de valor presente, recupero la inversión ya descontado los flujos en 5 años, ¿no? Este cuadrito, digamos, muy simple en modelos, obviamente modelos proformas muy sofisticados, tan sofisticados como los queramos hacer. Al fin del día, la última línea, en la línea 80 o en la línea 50, 20, yo calculo el valor presente neto de mis flujos libres. ¿Verdad? Ya ha pagado todo, ¿cuánto voy a tener cada año? Y eso no es el EBITDA, ¿verdad? Es la última línea, digamos, ¿verdad? ¿Cuánto es el free cash flow o el flujo libre? ¿Sí? Con esos números, ¿verdad? Yo voy a tener el valor presente neto. ¿Sí? Entonces, esto es digamos, este es el modelo que siempre vemos y regularmente hasta aquí decimos, pues está muy claro, muy sencillo,
lo hace el Excel, ¿no? O sea, no hay mucha ciencia. Lo único que tengo que cuidar es la tasa, ¿no? De descuento, esa tasa requerida, tasa de descuento, tasa requerida por los accionistas. Y ver que la TIR, que no haya muchos cambios ahí decimos, de flujos negativos y flujos positivos, ¿verdad? Para que la TIR haga sentido, si no, no sirve, no nos sirve, etcétera. Entonces es relativamente sencillo realizar una evaluación de proyectos cuando tengo todos los numeritos y tengo toda esa información. Sin embargo, pues ahí viene, ¿no? Siempre el sin embargo. Pues la vida no es tan sencilla porque, pues ahorita si pasamos a la siguiente lámina, Rey, ahí te pido si me haces el favor. Eh, como decimos, ojalá y fuese tan sencilla la vida y yo pudiese estimar esos famosos 2.2 millones así rápido y sin mucha ciencia, ¿no? Pues bueno, no es tan sencillo y aquí es donde pues uno tiene que preguntarle a la persona que está realizando este, estos flujos, los pronósticos del flujo, que cómo estimaron estos flujos, ¿no? ¿Cómo los hiciste? Regularmente, y en los libros de texto, eh, eh, en los modelos de proyección de variables, de proyecciones de flujo, de ventas, regularmente de precios, hacemos modelos, decimos que vemos hacia atrás. ¿Qué son esos modelos que vemos hacia atrás? Pues son modelos que solamente yo veo mis últimos 5 años, ya sea con datos trimestrales, semestrales o 20 años con anuales. Estoy poniendo ejemplos así muy, muy básicos. Y vemos hacia atrás, tomamos la historia y con esa historia tratamos de hacer pronósticos, ¿verdad? Ver cómo se va a comportar esas variables hacia el final, hacia el futuro. Regularmente, esos tipos de modelos le llaman los economistas modelos adaptativos. Ese tipo de modelos funcionan en países, decimos en países desarrollados, en donde no hay tanta volatilidad en los mercados. Los precios son más estables, crecen, pero crecen poco. La demanda crece, pero crece poco. No hay choques al tipo de cambio fuertes que nos hagan que de repente la demanda baje mucho de un producto porque se cayó el negocio, ¿verdad? Eh, y quitando estos eventos que no se pueden pronosticar, como son los COVID y eso es imposible pronosticar, ¿no? Que son los famosos, se le conocen como los cisnes negros, ¿no? Que son los eventos que nadie puede estimar que iban a suceder. Pero quitando esos, regularmente en países muy estables, pues sí se aplica el que yo vea cómo se comportan los precios históricos, las ventas históricas, y yo pueda hacer con ello hacia el futuro mis pronósticos. Eh, en países que son más volátiles o en épocas más volátiles como las que vivimos nosotros, ¿verdad? ¿No? Desde hace ya buenas décadas en México pues se veían cambios y afectaciones por tipo de cambio, choques, decimos choques en la economía, choques en la demanda, choques en la oferta, hay una guerra, sube el precio del petróleo y eso trae inflaciones, etcétera, etcétera, o se resguarda la gente en el oro, como ahorita que no está altísimo el precio, que la gente tiene miedo a qué vaya a pasar con los precios de las acciones, si va a haber aterrizaje suave o no va a haber aterrizaje suave en las principales economías del mundo, etcétera, etcétera. Entonces la gente, cuando está viviendo épocas muy volátiles, dice, ¿sabes qué? Pues no es suficiente para estimar precios en el futuro, ver precios en el pasado. Tengo que tomar más variables en cuenta. Variables pasadas, actuales y también
hacer proyecciones de algunas variables para poder hacer mi proyección a la vez. Entonces, se hace más complejo estas proyecciones, pero cuando estamos viendo un proyecto y como en un comité, ¿verdad? Que nos tocaba mucho en los bancos, estar viendo, la primera pregunta es, oye, ¿y cómo hiciste tu pronóstico de ventas, de ingresos? ¿Cómo hiciste tus pronósticos en gastos? No, pues es que le metí una inflación del 3% y crece 5%. ¿Y de dónde sacaste este supuesto? No, puede ser que esté bien, pero ¿de dónde lo sacaste? Un poquito dame fundamentos para poder yo ver tus numeritos y decir si los números hacen sentido o no. Más allá de que los vamos a descontar o no, ¿verdad? ¿Cómo veo que esas proyecciones que estás haciendo tú hacen sentido, ¿verdad? Porque pues, si te voy a prestar, si soy un banco, o la empresa va a hacer una inversión de 6 millones de dólares, pues hay que ver lo que está haciendo el área de finanzas, ¿verdad? O el área también técnica, que hagan unos buenos pronósticos, porque si no, pues a lo mejor no daba. Y ya cuando invierta los 6 millones y al cabo de 2, 3 años, pues ya es muy tarde para decir, ¿sabes qué? Es que no le atinamos. Y no que se piense que siempre le atinas, pero es difícil, pero si lo haces desde un principio con mayores elementos para hacer proyecciones, pues te vas a acercar, ¿no? Nunca le vas a atinar, pero te vas a acercar un poco más que si simplemente le ponemos pues yo creo que es el 5. ¿Por qué? Porque en el pasado era 5. Pues sí, pero oye, pues después del COVID ya las cosas cambiaron. Oye, después del 2018 México es otro. Oye, y entonces si ha cambiado tanto el mundo y nuestro país, pues quizá no hay que descansar tanto en valores hacia atrás, ¿verdad? Otro de los temas que también es muy común observar, ¿verdad? Cuando, y ustedes seguramente le han pasado en su trabajo como consejeros o miembros de algún comité, es que regularmente nos ofrecen en este análisis y en el Excel, ¿verdad? Nos ofrecen 3 escenarios: el optimista, el base y el optimista. Y con base ¿no? ¿Y qué mueven? Pues mueven una variable o dos variables y me dicen, mira, en lugar de, en el escenario base los ingresos van a ser 2 millones, 2.2, en el escenario pesimista 1.5 y en el optimista, si todo va bien y crece la economía y sube o Harry o Kamala o Trump, ¿no? El que creamos que va a ser mejor para México, sube a 3 millones. ¿Ok? ¿No? Eso es lo que regularmente estamos acostumbrados. Pero siempre está la duda de que, oye, ¿por qué 1.5 y por qué 3 millones? ¿No? ¿De dónde sacar? No, pues es que pensé que íbamos a crecer en lugar del 2% al 5%, si no es el optimismo. Y en lugar de crecer 2, a lo mejor baja el 2% las ventas. ¿Ok? Suena bien, ¿no? Nadie puede decir sí o no porque pues son escenarios y sí tienen cierta probabilidad de que suceda. Pero es mejor quizá pedirle o apoyarlos a que hagan, yo le digo, en lugar de hacer 3, podríamos hacer 1,000 escenarios, 10,000 escenarios. Y la respuesta es sí, muy sencillo, ¿eh? No, no, tampoco es algo demasiado sofisticado. Y afortunadamente, pues las computadoras pues, ya nos ayudan a hacer esto y el mismo Excel ya nos hace escenarios. 10,000 escenarios. Y en lugar de decir que para cada, imagínense 10,000 escenarios y en cada uno decir cuánto va a ser el valor presente neto y cuánto va a ser la TIR. No, mejor dime qué porcentaje de esos 10,000 casos sale un valor presente neto positivo, ¿no? Pues fíjate que en el 75% de los casos, de los 10,000 casos, tenemos un valor presente positivo. Por ende, un 25% de negativo. Eso quiere decir que en el 75% de los casos posibles de aquí ¿no? En este proyecto que dura 6 años, en el 75% de los 10,000 escenarios sale positivo. Entonces yo me siento confiado en que no estoy basando una decisión de 6 millones de dólares en 3 escenarios. Lo estoy basando en 10,000 escenarios. Eso para todos los fines de control interno de la rendición de cuentas, ¿verdad?
Oye, yo tuve una información de 10,000 casos, no de 3 casos. Y entonces eso nos ayuda a, obviamente, que la toma de decisiones sea al menos más educada en ese sentido. ¿Verdad? De que no estoy viendo 3 escenarios. Y también yo le digo, oye, ¿y en cuántos escenarios está por arriba el valor presente de 2 millones? Ah, pues en 30% de los casos. Entonces, realizar una simulación versus un análisis de simulación versus un análisis de escenario mejora mucho el, 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 este, los elementos para tomar decisiones de un valor basados en valores presentes netos o en TIRS, mejora mucho porque me da una información infinitamente mayor, ¿verdad? Obviamente, los 10,000 escenarios, yo tengo que proporcionarle una información básica a la máquina para que, haga esos 10,000 escenarios, ¿no? La parte de atrás de la simulación es un tema muy técnico, digamos, matemático, pero para fines prácticos y lo que nos interesaría, creo, que como consejeros o como miembros de comité, es que me den los resultados, ¿verdad? Lo va a hacer un matemático, un actuario, alguien que le sabe estas cosas, obviamente, pero a mí dime, si hiciste 10,000, ¿en qué porcentaje vale la pena entrar o no entrar a este proyecto? 75%, perfecto, me siento cómodo. Si me dices que es un 15% nada más de casos positivos, pues no le entro, obviamente que no. ¿Sí? Y en los escenarios, cuando haces simulación, no solo mueves los ingresos, puedes mover todas las variables. O sea, lo importante también en un análisis de simulación versus un análisis de escenarios es que en la simulación yo no voy a mover solamente el ingreso, muevo 10, 5, 10 variables al mismo tiempo, las que yo quiera. Puedo mover todas las variables al mismo tiempo. Yo le pongo parámetros hasta dónde se puede mover. Yo siempre digo que es como estar en un campo de fútbol. Los jugadores de fútbol se pueden mover en el campo, pero no se pueden salir del campo. De las rayitas, eso ya si sales es fuera y te tienes que esperar allá a volver a entrar al partido. Así es la simulación. Todo el defensa se puede mover a ser delantero, se pueden mover por toda la cancha siempre y cuando uno delimite esa cancha. Eso es, y entonces proporciona, obviamente, considero una mayor riqueza para tomar decisiones sobre, ¿verdad? Evaluar este proyecto, si le entramos o no le entramos. La siguiente lámina habla también de un tema que a lo mejor no lo hemos visto tanto, que es el tema de la flexibilidad, ¿verdad? Este tema de la flexibilidad, yo la veía mucho cuando decían, mira, pues tú me dices que es un buen proyecto, eh, pero si no da, pues me quedo con el terreno, ¿no? Pensando en un proyecto inmobiliario. Lo peor que pueda suceder es que me quede con un terreno más. Y uno dice, bueno, pero a lo mejor no es lo mejor el quedarte, a lo mejor te sale muy caro ese terreno con el que te vas a quedar si el proyecto no funciona. Entonces, cuando uno incluye, ¿qué tal si en lugar de decir, mira, pues si no sale el proyecto, ya no hicimos el edificio, pues me quedo con ese terreno y ya veré en 10 años a ver si jala el proyecto, si podemos vender las oficinas o los departamentos, ¿verdad? Eh, ¿Y qué tal en este tipo de proyectos? ¿Qué tal si podemos meter cláusulas en estos contratos, en donde tú dices, oye, y estás con otro socio o el mercado, lo pueda ir al mercado a vender el terreno, ¿verdad? A través de una inmobiliaria. ¿Qué tal si yo tengo la opción, la flexibilidad de poderlo vender y no quedarme con el terreno? O sea, que yo tenga la opción en el sentido de que si yo quiero lo vendo.
que es, ¿no? Es una opción de venta, digamos. No es de que a ver si lo puedo vender. No, más bien, si yo veo que no me gusta el proyecto, lo puedo vender y la otra persona lo tiene que comprar, mi otro socio. Y este es el ejemplo que estamos poniendo aquí, en donde un socio me invita a un proyecto y me dice que se van a vender, el promedio de ingresos de ventas van a ser 2 millones, pero yo le calculo que va a ser 1.5 millones. No creo que lleguemos a esos 2 millones, ¿verdad? Entonces, pues si no hago nada y le meto porque es muy amigo mío, pues lo más seguro es que pues voy a estar sentado perdiendo y esperar a que las ventas mejoren, ¿verdad? Pero bueno, pues le invertí porque es mi cuate o porque pues, es muy bueno en hacer negocios, nomás que en este no le dio. Pero si yo tengo dudas de que este proyecto va a ser rentable, o sea que no creo que venda más del 1.5 millones, le digo al socio, oye, ¿qué tal si tú te obligas a comprármelo en el segundo año si yo quiero vendértelo? ¿Verdad? Una opción de venta. En donde si yo quiero, te lo vendo. ¿Sí? En ese momento cambian los flujos porque hay una probabilidad de que tú obtengas un dinero por vender tu participación en el proyecto. En ese momento tú tienes el valor presente neto, decimos esperado, ¿verdad? Lo que esperas de ese valor se puede volver positivo para ti, porque tú tienes una posibilidad de venderlo a los 2 años si tú quieres. A cambio, obviamente, pues vas a recibir un dinero, pero haces un stop loss ahí, ¿verdad? Detienes las pérdidas futuras y haces un cash out ahí de tu participación, ¿verdad? Ya sean acciones o cualquier tipo de arreglo que haya ido para ello. Entonces, cuando uno y lo mismo, también la opción, no solo de salirme del proyecto, también decir, oye, a los 2 años le metemos una nueva lana, nos obligamos, si alguien de los dos quiere, a meterle más dinero a este proyecto, a crecer, ¿verdad? Eso es una opción de expansión. Oye, la otra es, vamos a comprar el terreno y vamos a tener una opción de posponerlo hasta 4 años. Eso se llama la opción de posponer un proyecto. Todas estas opciones, todas esta flexibilidad que podemos meter en los contratos cuando uno hace un proyecto o cuando uno financia un proyecto desde un punto de vista de un banco, tienen un valor. Y ese valor puede ser que algo que antes yo veía como negativo se convierte en positivo si incluimos esta flexibilidad. Esto es un tema, digamos que en el mercado lleva unos 20, 25, 30 años que se habla, ¿verdad? De que hay que incorporar en los proyectos este tipo de elementos, ¿no? De flexibilidad, opciones le llamamos. La siguiente lámina, yo creo que ya estamos terminando. La siguiente lámina, a ver, Rey, si me haces el favor de pasar a la siguiente. En esta creo que ya es la última. En esta es otro de los temas que cuando uno está en el consejo, en el comité de inversión o de crédito, también considero importante que preguntemos. Casi siempre hacemos nuestras proyecciones sin que hagamos referencia a lo que mi competencia puede hacer cuando yo quiero invertir en un proyecto, digamos en esa planta, en esa maquinaria de 6 millones porque quiero crecer. Pero ¿qué pasa si mi competencia hace lo mismo y está viendo que el mercado está creciendo? Nada que no observemos en la vida real. Si yo lo veo, seguramente mi competencia también lo está viendo, ¿verdad? ¿No? Que está creciendo el mercado, que este producto se está poniendo de moda y empieza a haber más empresas competidoras o las mismas empresas que están invirtiendo más para crecer.
Y aquí lo único que se quiere subrayar es cuando uno evalúa un proyecto, no solo tiene que considerar, más bien lo voy a poner en positivo, tiene que considerar lo que va a hacer la otra empresa. Y porque los flujos y por ende el valor, la TIR, el valor presente o la tasa interna de retorno, pues van a depender de lo que haga la otra empresa. Entonces, esto es decimos, son modelos de juegos, ¿no? En juegos o estrategias que cuando hay dos jugadores, nuestra empresa y la empresa de competencia, pues los resultados de las empresas, de cada una de ellas, depende de lo que hace la otra. Aquí en este caso, ¿no? Dice, si la empresa competidora invierte, compra una máquina similar, digo, similar o no similar, con que invierta. Y aunque yo invierta, voy a perder. Esto, esto no estaba contemplado en el primer ejercicio, cuando uno dice, oye, si yo invierto, voy a ganar. Oye, ya viste lo que puede hacer la competencia, porque si la competencia también invierte y eso es más grande que tú, seguramente te va a ganar el mercado, ¿verdad? O por algún motivo. Entonces, en este ejemplo, vean, lo que estamos diciendo es, ¿qué me conviene? Si la empresa competencia invierte, ¿qué me conviene? ¿Invertir o no invertir? Si no invierto, me quedo en cero. No gano ni pierdo. Si invierto y la empresa competencia invierte, yo pierdo $750,000 en este ejemplo. Si la empresa desinvierte, que es la última columna. Si la empresa la que tengo enfrente, mi competidora, desinvierte, no solo no invierte, desinvierte, y yo invierto, es cuando gano más. Entonces yo tengo que ver cuáles son las posibles acciones que va a tomar la empresa de enfrente para saber cuál va a ser mi reacción o mi acción una vez que yo vea la acción de mi competencia. Este ejercicio, digo, aquí es quizá uno lo ve teórico, pero al final del día, esto siempre preguntamos, ¿no? Oye, ¿y la competencia cómo está? ¿Verdad? Y te dicen, no, fíjate que la competencia se va a mantener y ellos no van a crecer. Yo sí voy a crecer. Ah. ¿Y qué tal si crecen? ¿Qué tal si crecen? ¿O tú crees que o al verte que tú inviertes, ellos van a desinvertir? Estas son las preguntas que seguramente hacemos cuando estamos analizando un proyecto. Y bueno, lo que deberíamos hacer de alguna manera es ponerle numeritos, ¿no? Porque las preguntas las hacemos, ¿no? No hay nada de lo que hemos dicho aquí en esta presentación, que no hagamos las preguntas a un promotor de un proyecto, que viene a pedirte recursos o la propia empresa que quiere invertir y el área técnica y de finanzas vienen a presentarlo al comité o al consejo. Pero lo que yo sugiero aquí es, vamos a ponerle números, porque si no le ponemos números, pues todo queda en un de que, pues yo creo que no nos va a afectar. Y eso es muy común, la respuesta, ¿verdad? Porque el promotor del proyecto, el área interna o el externo, pues obviamente que está vendiendo en ese buen sentido su proyecto. Y me va a decir, no, yo no creo que afecte. Oye, ¿y alguna estimación en dinerito para saber si realmente afecta o no afecta? Y eso es el mensaje que yo quiero comunicar con esta lámina en donde son ejemplos, decimos, en ejemplos de teoría de juegos, ¿no? Pero no es otra cosa más que considerar que la competencia también existe y va a actuar y no quedarnos nada más con respuestas, yo creo que no va a afectar, yo creo que sí va a afectar. Lo mejor es tener numeritos, porque si tengo números, pues yo puedo saber si le entro o no le entro, ¿no? Si es negativo el valor presente, no le entro, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje, ser un poquito más de numeritos para sostener nuestras decisiones
y menos en el yo creo, seguramente no. Ponerle numeritos a la evaluación y eso pues sostiene y nos da fortaleza a las decisiones, a las decisiones que tengamos, ¿no? Creo que yo con eso termino esta presentación y y abierto para que ustedes me digan eh, si hay algún comentario, ¿no? Muy, Por muy supuesto. bien, eh, a ver, permíteme nomás aquí, para poder tener, si quitamos ya la última, es Rey, para ya ya con las preguntas y respuestas. Y aquí veo a Octavio Blasio y luego a Claudia. Adelante, Octavio. Bueno, antes que nada, felicidades Armando, muy claro y muy interesante tu presentación, ¿eh? Gracias, Octavio, gracias. Bueno, yo como ya la mayor parte de mis compañeros sabe, vengo del mundo de marketing y lo que les puedo decir viniendo de marketing, este tema de los pronósticos es responsabilidad de marketing. Y cuando yo veo muchos modelos matemáticos y los modelos adaptativos y la gente de finanzas y la gente de logística haciendo pronósticos basados en el pasado, es porque marketing no está haciendo su chamba. Y como tú bien dices, Armando, esos numeritos debe proporcionar los marketing. Si marketing no sabe de dónde va a venir el crecimiento que justifica un proyecto, la empresa tiene un problema y nosotros como consejeros somos responsables de entender esa parte de ahí. Estoy hablando específicamente de los pronósticos. El problema de los modelos no es el modelo en sí, es que las empresas no saben hacer pronósticos, y cuando digo que las empresas no saben hacer pronósticos es que la gente de marketing no está haciendo su chamba. Entonces, nada más se los comento siendo gente de marketing, ¿eh? Ese sería mi primer comentario. Y la otra, hablando también de temas de marketing y no tanto de proyectos de muy largo plazo, en marketing nosotros tenemos algo que le llamamos retorno de la inversión de marketing, que es cada inversión de marketing me genera margen adicional, a eso tengo que restarle los gastos de marketing y eso me tiene que dar cero o por arriba de cero o menos de cero. Pero el tema aquí es que, por ejemplo, muchas veces, Armando, las empresas hacen malas inversiones de marketing y imagínate que se llenan de mercancía los distribuidores y la empresa no llega a sus numeritos y de repente tiene que invertir más dinero para sacar, echarle dinero bueno al malo para sacar de inventarios. Y eso es Exactamente. todos los días, principalmente en empresas de consumo, ¿eh? Es una plata impresionante. Y muchas veces intentan, Armando, hacer análisis de retorno de inversión sobre la nueva actividad, lo cual estoy de acuerdo pensar en el futuro, pero el problema es que se esconde todo lo que se invirtió en el pasado y que en realidad el proyecto salió muchísimo más caro. No sé si quieras comentar algo al respecto. Son mis dos comentarios, Armando. Sí, muy rápido y a ver si si comprendí bien el segundo, ¿verdad? Ya metiste una buena lana, metiste 5 millones de pesos en marketing, ¿verdad? Eso ya, yo lo que decía es, eso ya es un costo hundido. Ya estás en Así es. en los rojos y no hay manera. Oye, si le meto 1 millón, ¿es positivo? El valor presente neto de ese nuevo millón es positivo? Sí. Oye, le estás metiendo dinero bueno al malo, diría yo, si el rendimiento de ese millón adicional, ¿verdad? Marginal, adicional, si no es positivo, yo diría es un dinero bueno al malo. Pero si ese millón adicional te da un valor presente neto, o sea, supera los ingresos superan al millón, es positivo el proyecto. El proyecto de meterle ese millón. Oye, ya teníamos 5 millones en los rojos. Bueno, ahora vas a tener 4.800.000, ¿no? Bajaste, pero ya estabas en el rojo. O sea, lo peor que podías hacer es no hacer un proyecto para bajar esos 5. A eso no sé si con eso más o menos. Está claro, ¿Sí? sí, está claro. Gracias. Sí, a ti. Adelante, Claudia. Gracias. No, y justamente mi comentario va en relación a lo que decía Octavio. Yo soy miembro de un comité de inversión
para adquirir negocios agroindustriales. Y yo siempre he dicho, bueno, aunque entiendo los estados financieros, no es mi expertise y yo asumo que en un consejo pues debe haber variedad de expertise. Entonces yo siempre hablo del riesgo, ¿no? Por ejemplo, hay que ver el clima, ¿no? Si va a haber una helada, si es el año del niño o de la niña, si se exporta o importa, pues qué riesgos fitosanitarios o tratándose de producción agrícola, pues hoy con el derecho de piso, o sea, ¿qué tanto eso consideras, Armando? Porque yo creo que pues no es todo lo demás igual, o sea, hay variables fuera que tienen que ver con el análisis del mercado, ¿no? El costo de transporte, digo, obviamente lo que hace la competencia, como bien lo dijiste, pero creo que medir el riesgo de variables de mercado, pues también es importante y eso no sé si eso se descuenta en el análisis, ¿no? Sí, así a ver si respondo correctamente. Cuando hablamos de proyecciones racionales, y perdón por el término, pero se hablan los economistas, ¿no? Racionales, que no es otra cosa más que decir, no te bases nada más en el comportamiento de la propia variable. Producción agrícola, ¿no? De berries. Oye, es que la producción ha crecido 10% y va a seguir creciendo 10% en los próximos 5 años. El tema y lo que ahí quise comunicar es, eso seguramente no es lo correcto. Hay que tomar en cuenta todo lo que acabas de decir, Claudia, todo eso yo lo metería en este modelo que le llamamos racional. Todas las variables relevantes que influyen en cómo se va a comportar la producción agrícola, los precios de las berries, poniendo un ejemplo, ¿verdad? Todo lo relevante hay que incluirlo, no solamente lo financiero ni la producción. Bueno, y todo tiene que ver al fin del día en la producción y en los precios para ver cuánto voy, ¿no? Y en el costo de los gastos. Pero efectivamente, todo lo que estás diciendo está en ese modelo, precisamente lo que quise comunicar, en ese modelo que ve que no solamente se basa en el pasado. Hay que incluir todas las variables, pero lo único es cómo las metes, ¿verdad? ¿Cómo meto el clima dentro de mis flujos? Y es cuando, obviamente, en los detalles, ¿no? Decimos, ahí se encuentra el problemita. Hay maneras de hacer estos escenarios. Yo lo que propongo es que en lugar de hacer escenarios pequeños, decir el niño, la niña, ¿no? O medio niño y media niña, o 3/4 de niño, 4, ¿no? Esta parte pues siempre nos queda la idea de que podemos hacer 1 millón de escenarios, ¿no? Entonces, por eso yo abogo para que hagamos un poquito una sofisticación, más simulación, más que escenarios, porque el escenario me limita mucho. Y hablas ahorita tú de 10 variables. Hijo, mano, ¿cómo hago 10 variables en un escenario? ¿No? Es muy difícil porque estás moviendo muchas variables al mismo tiempo. Entonces, tienes toda la razón, hay que incluirlas. No está fácil, obviamente, no es así blanco y negro las cosas, pero hay que incluirlas sin ninguna duda, ¿no? Sí, sí, sí. Perdona más para cerrar, por lo menos que se estén en la mesa de discusión, que no se vea uno ingenuo Sin duda. pues te presentan una TIF y como si todo lo demás igual, ¿no? O sea, yo creo que sí, aunque a lo mejor no se descuenten, pero tomar en cuenta esos riesgos que a lo mejor son intangibles, ¿no? Sin ninguna duda. Sí, yo creo que la simulación apoya más este tipo, sobre todo cuando tienes tantas variables cualitativas, ¿verdad? Más que cuantitativas. Sin duda, claro, sin duda. Muy Sí. bien. Juan Huitrón, adelante. Es- Está cerrado tu micrófono. Está. Gracias, Armando. Excelente presentación. Nada más una pregunta. ¿Qué nos conviene más? ¿Valuarlo en pesos o llevarlo a dólares, que es una moneda más fuerte, entrecomillado, para tener una mejor verificación del proyecto? Así de bote pronto, mira, yo estuve en el sector minero muchos años viendo proyectos mineros. Y ahí en los proyectos mineros, todas las salidas, todos los gastos, ¿no?
y todas las entradas están en dólares. Entonces ahí tienes una cobertura natural, decimos, ¿verdad? Porque ahí no hay problema de yo andar comprando algún tipo de cobertura, ¿no? Entonces esos proyectos serán muy fácil porque y a la vez la mayoría de los minerales se venden en el extranjero. Entonces ese sector es así como que ajeno a este país, ¿verdad? No importa lo que sucede en este país, excepto algunas variables ahí de inseguridad. Pero en ese sentido tienes una cobertura natural. Cuando no es el caso que tienes una cobertura natural, estás metiendo una variable más en el modelo, ¿verdad? El comportamiento peso dólar, ¿no? Entonces, en el comportamiento peso dólar, pues digo, nada que no lo hagamos, todo mundo, ¿no? Es muy común en nuestro país estar pensando en dólares y hay veces tengo ventas en dólares, ventas en pesos, gasto de maquinaria, ¿no? De capital fijo en dólares, otros en pesos, capital de trabajo en pesos, etcétera. Yo te diría, obviamente no hay recetas mágicas ni recetas únicas. Lo único es sí hacer un buen pronóstico y otra vez, ya no ver el comportamiento del tipo de cambio solamente viendo para atrás, viendo para adelante. Y ahí, obviamente, cuando uno dice hay que ver hacia adelante es cuando dice, pero ¿cómo? ¿Con qué? ¿Cómo le hago? Bueno, pues esa es un poquito la tarea de un director de finanzas, ¿no? Hacer un buen pronóstico del tipo de cambio que no se base en el pasado, porque pues ver el pasado del tipo de cambio en México no te ayuda actualmente, ¿no? Entonces, son variables que hay o sea, sí se necesitan un poquito los de finanzas, ¿no? Llevar esos elementos para construir modelos, ¿no? De pronósticos. Gracias. No, ¿de qué, Juan? Fernando, una duda en relación cuando pasas a valor presente y utilizas el descuento, ¿verdad? Para pasarlo, ¿qué tanto se usa los conceptos estos de costo de capital o el WACC, ¿no? El Weighted Average Cost of Capital y estas cosas que existen y que se da mucho en la teoría, pero tú con tu experiencia en la práctica, ¿se utilizan o qué me nos puedes decir? Sí, no, es en la práctica totalmente el famoso WACC, ¿verdad? El costo de capital promedio, ¿verdad? Porque acuérdate que capital es tanto la deuda como el equity, ¿verdad? O sea, ese es el concepto que está en el famoso costo de capital, ¿no? O estructura de capital en una empresa o en un proyecto. Capital no solamente es el equity, ¿verdad? Lo que aportan los inversionistas, sino también la deuda. Entonces, en este costo porcentual promedio, pues yo voy a tener, se usa siempre, ¿no? Emilio, qué buena pregunta y qué bueno que lo hizo, se me pasó comentarlo en eso. Para yo descontar tengo que utilizar esa tasa. Y en esa tasa de capital yo debo de incluir el costo, el rendimiento que me pide el inversionista y el costo de la deuda que traigo, ya sea bancaria o bonos o, ¿verdad? Certificados, cualquier tipo de instrumento. Yo hago un promedio ponderado del costo de deuda y si tengo un solo accionista o tengo varios, yo hago también un costo de lo que mencionamos. El ejercicio estaba hecho como para que nada más estuviera don Carlos Slim el financiando, ¿no? Pero en la vida real, pues estamos apalancados, tenemos deuda. Ahora, la pregunta, y qué bueno que la mencionas, en el tema del capital, para saber si don Carlos Slim, y perdón que esté usando el ejemplo, pero bueno, es el señor de las inversiones en este país, si el inversionista, ¿cómo sé si ese 18% que pusimos en el ejemplo que requiere el inversionista es adecuado o no? Y para eso pues, hay varios modelos y seguramente muchos de ustedes ya los conocen, el famoso CAPEM, ¿verdad? Ese es un modelo, digamos, una ecuación, un modelo, una ecuación que me dice cuánto debe pedir el inversionista, que esté en función de qué tan riesgoso es el proyecto, ¿no? Entonces, el famoso CAPM, el Capital Asset Pricing Model, el modelo para darle precio ¿no? a los activos de capital, el CAPM es una fórmula usada en todos lados. Oye, que es muy limitada, pues sí, pero hay veces lo simple es lo mejor y lo usamos. Entonces,
El CAPEM sirve para poner ese famoso costo que requieren los accionistas, a ver si el 18% tiene sentido. Y la deuda, que es más fácil porque esa está documentada, esa. Y el promedio de esas dos me da el famoso WACC. Y con eso es con el que traigo yo el dinerito del futuro al presente, esa magia, ¿no? Ese filtro que le llamamos. Sí, gracias, Emilio. Qué Bien, bueno que me y lo... otra, tú hablaste, por ejemplo, para las simulaciones de variables que se fijan, ¿verdad? Que se tienen. ¿Cuál es el número así de variables que es lo que más se usa, ¿verdad? Porque aunque nos comentas casi infinitos, pues manejar tantas variables no sé si sea prudente, ¿verdad? Pero en los proyectos que has tú manejado y eso, ¿cuántas variables meten, eh? Mira, yo te diría, bueno, siempre como todo, depende de los proyectos, pero lo que es común, porque el chiste ya no es tanto meterle en la máquina, le puedes meter todas las variables, ¿no? Pero lo importante es cómo las vas a interpretar, ¿no? Entonces, ya que la limitante, y es muy buena pregunta, porque la limitante tiene que ver con que realmente necesito mover todas al mismo tiempo, o cuáles son, decimos en este tema de evaluación de proyectos, cuáles son las variables clave que son las que mueven realmente los números del proyecto. ¿Sí? Los drivers, ¿no? Las variables. Y yo te diría que nunca, digo, nunca es decir, nunca más de 5, ¿no? Yo te diría entre 3 y 5, porque si es una, pues es así como, oye, traes un Rolls Royce para, ¿no? Para caminar a 50 kilómetros por hora. Yo te diría entre 3 y 5 variables, porque es fácil también la interpretación de esos, ¿no? De decir, mira, moví estas 3 o 5, ¿sí? Ventas, precios, tipo de cambio, ya sabes, ¿no? Impuestos, va a haber, ¿no? Etcétera. Muy Más o bien. menos. ¿Alguien adicional, alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Pues entonces, Armando, te damos las gracias por por tu participación. Sé que ya nos enviaste tu presentación, que la vamos a hacer del conocimiento de todos a través del chat que tenemos. Y desde luego, pues agradecer a todos ustedes que nos hayan acompañado. Vi que llegamos a 50 participantes, lo cual me da mucho gusto. Y creo que este nuevo formato, pues nos da la oportunidad a todos de tener una interacción directa, ¿verdad? Y no sé si Angélica Gómez, nuestra directora, tiene algún comentario último o algún aviso que quisieras hacer, Angélica. Adelante. Muchísimas gracias, Emilio. Pues un gusto saludarles a todos, la verdad. Gracias, Armando. Muy interesante esta Gracias, Ángel. participación con el tema que hoy nos hiciste favor de compartir. Pues recordarles también en avisos, pues hoy es el último día de nuestra cuota temprana para nuestro simposio, para que quienes aún no se han inscrito lo aprovechen. Va a estar muy interesante el 12 de noviembre en la Bolsa de Valores. Y pues les agradecemos muchísimo su participación. Gracias, Emilio, por la Muy oportunidad. bien. Bueno, no me queda más que agradecer a Claudia, que aquí la veo, y a Rey, que está atrás y que nos hizo ahora el favor de llevar a cabo el cambiar todas las láminas que usó Armando. Pues muchas gracias a todos y estamos en contacto y nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias. Emilio, Hasta muchas luego. Gracias Excelente gracias. por día la para todos. atención. Gracias. Gracias a todos. Suerte. Muchas gracias. Gracias.